todos y todas a una nueva sesión de su programa Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite desde la Facultad de Derecho, específicamente desde el restaurante Arrope. Hoy es 6 de diciembre del 2018 y me acompaña Carlos Ramos. Hola, Carlos. Hola. Yanira Reyes, que se reincorpora. Saludos. Bienvenida, Yanira. Bueno, pues ha sido una semana muy intensa esta que de hoy, jueves 6 de diciembre. Tenemos que hablar, Carlos, de la vista que hubo en Boston sobre la ley promesa, el planteamiento que hay de un grupo interesante, ¿verdad?, que se han unido, aunque tienen solicitudes distintas o remedios distintos, donde se plantea la inconstitucionalidad de la ley promesa, particularmente porque violenta la separación de poderes en relación con la facultad que tiene el presidente de hacer nombramientos al ente federal y que entonces esos nombramientos son confirmados por el Senado. Se plantea que como en promesa fueron nombrados fundamentalmente por el Congreso, que ese acto del Congreso unilateralmente violenta el concepto de separación de poderes. Vamos a hablar sobre eso en nuestro primer segmento. Creo que es importante también hablar sobre lo que va a pasar mañana y lo que pasó ayer. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, mañana es que el FEI presenta los cargos contra la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, cargos que discutimos en el programa pasado y que no ha pasado, y que en relación a la prueba que se anticipa que va a ser presentada no ha habido grandes cambios, ¿no? Se plantea sobre la presencia de Wanda Vázquez en una reunión con otros fiscales donde se discutía el caso donde su hija es perjudicada y pues a base de esa información hasta ahora, que es lo que ha trascendido, va a ser acusada. Claro, el panorama se complica con lo que pasó anoche o con lo que se difundió anoche. Es que aparentemente surge un informe de un policía que dice que el juez Díaz Reverón, que es el esposo de la Secretaria de Justicia, lo cita, pero lo cita no mediante una citación oficial, es como una especie de llamada para que comparezca a su sala, y entonces pues compareció. Esto no fue a espaldas de nadie, el juez lo hizo a plena luz del día, frente a funcionarios del tribunal, y básicamente le preguntó si estaba dispuesto a ser testigo de defensa en el caso de su esposa, porque después ese policía fue el que investigó el escalamiento en el cual la hija de la Secretaria de Justicia es perjudicada. Entonces, claro, esto pasó, presentó unos interrogantes y preocupaciones muy serias, porque esto pasó en el tribunal, dentro de la estructura del tribunal, en la función del juez como juez. Es decir, esto no fue un encuentro casual fuera del tribunal, sino que se utilizó esa estructura, no sé si a él lo llamaron como el teléfono de la oficina, a través de un alguacil. Es decir, es un asunto muy complicado para el juez, a la luz de este escenario que se está argumentando. Así que finalmente, ¿verdad?, en nuestro último segmento vamos a hablar sobre el Trayecto Dignidad, que es un proyecto muy importante que hace nuestra institución, donde grupos de estudiantes con profesionales de derecho, de otras disciplinas, van por todo Puerto Rico y se dedica a un tema. Este año va a ser el tema del género. ¿Es correcto, Yanira? Eso es así. Y vamos a hablar un poco sobre eso con algunos de los participantes que van a estar diseñando y estructurando esa visita. Así que todo eso después de esta primera pausa. Regresamos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos.
derecho, regresamos a Pensándolo Bien. Carlos, sé que escuchaste la vista que en Boston, bueno, por a través audio. del audio, no estuviste allí, no estuviste la Me hubiese pasaste el frío encantado de ir a estar Boston. ahí, pero la facultad no tiene recursos para enviarme. No, con los anuncios que del programa quizás podamos financiar un proyecto de investigación de esa naturaleza. Que conste que es chiste. Bueno, Carlos, un poco presentamos el tema, ¿no? El hecho de la separación de poderes como un argumento que se trae a la atención del tribunal, que se han hecho varios planteamientos sobre la validez, no validez. Aquí hay unos acreedores, por un lado, las uniones por otro, que es un punto extraño también, ¿verdad? Pero aparentemente todos coinciden en el reclamo de que una de las grandes debilidades de la ley promesa es que violenta esa cláusula de separación, o esa estructura fundamental que tiene la Constitución Federal de separación de poderes. Claro, y esto se acentúa cuando Puerto Rico, particularmente después del caso de Sánchez Valle, es claro que es un territorio no incorporado. Es decir, esa estructura constitucional, primero, se afecta por la ley promesa, pero segundo, si se afectara y todo lo que implica la separación de poderes con los nombramientos presidenciales, eso también tendría significado, tendría validez dentro de un territorio no incorporado. Claro, incorporado o incorporado, es decir, es un argumento técnico, no es un argumento fácil de explicar. El de separación de poderes que está implicado con la cláusula de nombramiento. La Constitución de los Estados Unidos, que en eso es mucho más específica que la de Puerto Rico, le da a la rama ejecutiva, en particular al presidente, dos tipos de nombramientos, los que llaman los nombramientos de funcionarios principales y los inferiores. En términos generales, eso significa todos los que sean principales tienen que ir a confirmación por el Senado. Si no se hace, hay un problema de separación de poder porque está violando, y además de violación de la cláusula, pero lo que está ahí implícito es que los funcionarios llamados principales no deben ser exclusivamente del Ejecutivo. Debe haber el balance, el contrapeso tiene que ser la confirmación. Y los llamados numeritos inferiores, que esos son del presidente. Tema. Si el presidente hubiese nombrado una junta como esta, no al territorio de Puerto Rico, sino, qué sé yo, en un estado o en un municipio, podría haberlo hecho de la manera como se hizo aquí, es decir, sin que pasaran por la confirmación del Senado. Eso depende, por supuesto, de que los miembros de la Junta sean lo que se consideran funcionarios principales. Primera pregunta, ¿son los miembros de la Junta funcionarios principales? Si lo fueran, y hubiese sido por un Estado, para el propio gobierno federal, y la ley dice que lo puede nombrar el presidente sin pasar, pero sin duda sería inconstitucional. ¿Cuándo es que se complica el asunto? Primero, si en efecto son nombramientos de funcionarios federales principales o son inferiores. Pero asumiendo que no fueran, si en efecto la limitación que tiene el presidente para hacer nombramientos de funcionarios federales principales con relación al gobierno federal mismo o a un estado, aplica o tiene igual limitación cuando el presidente hace nombramientos, o el Congreso en este caso, a funcionarios que van a ir a trabajar al territorio. Y eso se complica en el caso de promesa porque los funcionarios de promesa, los miembros de la Junta de Control Fiscal, son funcionarios creados por una ley federal, pero asignados al gobierno territorial. Son lo que yo llamo funcionarios atípicos. Yo le llamo funcionarios híbridos. Entonces el tema es, primero, ¿son, como yo digo, funcionarios híbridos o pueden ser efectivamente catalogados como, aunque sean para ir a trabajar al territorio con presupuesto del territorio, siguen siendo nombramientos federales y principales? ¿No? Primer tema, y eso lo tiene que resolver el circuito. En el supuesto de que lo fueran, ¿okay?, si la limitación que tiene el presidente y o el Congreso para hacer este tipo de nombramiento en un estado de gobierno federal, lo tiene también frente a un territorio. ¿Y por qué? Porque históricamente, antes de los casos insulares, es decir, cuando solamente habían territorios sin apellidos de incorporados o no, y ciertamente después de los casos insulares, con los llamados territorios no incorporados, el Congreso ha tenido gran laxitud y, salvo violación de derechos fundamentales, mucha maleabilidad al momento de estructurar el gobierno de los territorios, antes de los insulares o después de los insulares. Muchos sostienen, incluyéndome a mí, y a lo mejor el circuito del Supremo finalmente nos dice que no, que salvo violación a derechos fundamentales conforme los casos insulares, este tema
de separación de poderes va hacia la estructura del gobierno federal y no necesariamente hacia los derechos individuales que contemplaron los casos insulares. Hay quien argumenta que como una violación de esta naturaleza, que equivale a una violación a la separación de poderes, podría implicar hasta una tiranía si se le da ese poder al Congreso, están implicados todos los casos insulares. Yo creo que eso es muy fino, yo creo que no se va a llegar ahí. ¿Qué tiene que decir el circuito? El circuito tiene que decidir, uno, qué tipo de nombramientos son los miembros de la Junta de Control Fiscal. Federales, territoriales, híbridos. Dos, dependiendo de la respuesta que tenga, la forma como se nombró. ¿Tiene el presidente y o el Congreso cuando esos nombramientos hacen las mismas limitaciones que tendría cuando nombra un funcionario federal principal del Estado o al territorio, lo mismo que cuando lo hace con un territorio? Dice Aurelius, uno de los que está apelando, y Ashur, otro de los que está apelando, y Lautier, otro que lo está apelando, que contrario a lo que resolvió la jueza Swain, esos nombramientos que se hacen son de tal naturaleza que provienen de una ley federal y aunque sea para asignarlos al gobierno territorial, deben considerarse funcionarios federales principales porque están sujetos a una ley federal y por lo tanto no podía, como hace la ley, permitírsele prácticamente al Congreso que sea el que le sugiere al presidente de una terna, otra de libre selección de presidente para nombrarlos, pero que en ningún caso pasarían por el sedazo de la confirmación oficial de todo el Senado. ¿Okay? Ese es el planteamiento de Aurelius y que por lo tanto, tal y como está, es inconstitucional. Pero Aurelius, es decir, los acreedores, igual que Ashur, no quieren que se declare inconstitucional la Junta. Lo único que quiere que se declare, quiere que la Junta siga funcionando, que se declaren nulos los nombramientos y que mientras este proceso se da, si viniera decreto de nulidad, se deje que funcione lo que están, en lo que el presidente Trump nombra a los nuevos. Que en última instancia a lo mejor es académico, porque llegamos a agosto, que como quiere va a tener el derecho a nombrarlos entre comillas, pero es el derecho a nombrar dos nada más, porque los demás a sugerencia de Cámara y Senado. Así que, ¿qué es lo que tiene que el circuito decir? Si le da la razón a Aurelius, pues en efecto los nombramientos son nulos. Se enfrenta al dilema de que si son nulos, alguien podría plantear todo lo que ha hecho esa Junta es nulo, o darle remedio que para que no coja miedo el tribunal le está pidiendo el apelante Aurelius, que es, no, solamente es nulo la forma de nombrar, pero todo lo demás puedes seguir, puedes adoptar un remedio ecléctico si quieres hacerlo para que no alteres el estado de cosas. Vamos a ver, y eso se discutió en la vista. Si en el supuesto de que fuese nulo, en el supuesto que le demos la razón a usted sobre que hay un problema de separación de poderes, efectivamente el remedio es este que nosotros estamos pidiendo. En el caso de Lautier cree también que los nombramientos son nulos, pero cree que la consecuencia inevitable es que la Junta es inconstitucional, todo lo que ha hecho es inconstitucional y se acabó. El presidente ni siquiera podría nombrar de nueva. Entonces el stay quedaría sin vigencia. En el caso de lo que pide Lautier, sí. En el caso de lo que pide Aurelio, no. Aurelio declara esto entre comillas inconstitucional, pero no me declares el estatuto inconstitucional, déjalos que siga funcionando, ponte un stay en lo que todo esto se resuelve, darle oportunidad al presidente a nombrarlo y el circuito se estuvo preguntando si en efecto eso es posible o no hacerlo. Y como yo estaba conversando con Aníbal Acevedo hoy, me precisó algo muy importante de la promesa, de que contrario a toda legislación que provee siempre al final, de que si alguna parte de esta legislación es inconstitucional, el resto sigue vigente. Promesa, atípicamente, es la primera vez que yo lo veo como abogado en la lectura de algún tipo de legislación, ya sea estatal o congresional o de otra naturaleza, de que si una parte es inconstitucional, la totalidad es inconstitucional. Sí, en algunas de sus partes, pero sobre todo eso efectivamente es así, lo dice la ley, como te dice el gobernador Acevedo. Pero en lo que nos concierne ahora, si la Junta fuese inconstitucional, el título 3 sería inconstitucional y esos procesos serían inconstitucionales. Pero eso a su vez plantea un hecho interesante para el circuito, porque a poco uno se pone a profundizar en eso, porque eso suena como que se está presionando a la rama judicial, de decirle no te atrevas. Y eso ya ha llegado al Supremo de Estados Unidos. No abiertamente, pero indirectamente. Y hay un par de jueces, sobre todo el juez Thomas, que dice lo siguiente: esas cláusulas las pueden poner, pero son validez. Sugerencias. Sí. Yo decido finalmente lo que hago. Y un poco a esa flexibilidad a la que se está apelando al circuito. Brega con eso y da una salida,
pero creo que es arriesgado. Por eso yo, contrario quizás a lo que escucharon, que muchos lo vieron igual para los dos lados, yo lo vi un poco más inclinado hacia confirmar a la jueza. Que en este caso confirmar a la jueza es confirmar la versión más radical de que el territorio es propiedad y se puede vender a la China si quiere, ¿sabes? Porque en eso la jueza fue contundente invocando casos del siglo XIX previo a los casos insulares, porque yo insisto, la jueza Swain no invocó los casos insulares tradicionales, los de 1900 a 1905, porque yo he llegado a la conclusión de que de momento se ha vuelto judicially incorrect. Pero llegó a la misma conclusión invocando los casos que hay de previo. Que eran más restrictivos al ejercicio del poder mismo restricto del Congreso. Porque ni siquiera respetaba los de los derechos fundamentales. Yanira. Por eso es importante, porque la otra solución, que sería confirmar a la jueza Swain, establecería un precedente terrible, ¿no? Porque es plantearse entonces que, de nuevo, el territorio está bajo los poderes plenarios del Congreso, y los poderes plenarios del Congreso en este momento significaría que pueden poner en pausa para el territorio cualquier disposición de la Constitución Federal. En este caso, excepto el Bill of Rights y los derechos fundamentales, pero en este caso toda la parte de la estructura de separación de poderes. Pero incluso con los derechos fundamentales, si lo pudieran separar, pues entonces no aplicaría en este caso. Por eso es que uno de los planteamientos de esa demanda de Lutier es que en efecto aquí hay una violación de derechos fundamentales, porque de alguna forma se convierte entonces esto en una servidumbre involuntaria, que es parte de lo que argumenta, ¿no? Se convierte en una servidumbre involuntaria porque Puerto Rico estaría sujeto a unas obligaciones sin tener participación política de ningún tipo. Por eso es que es importante para la demanda que hace Lutier hacer esa vinculación de los derechos fundamentales, porque yo pienso que dentro de toda la planificación del caso se podía prever que se determinara que el poder plenario del Congreso podía implicar poner en suspenso incluso otras disposiciones constitucionales con respecto al territorio, y eso sería terrible para Puerto Rico. Eso es bien importante lo que tú estás diciendo para separar la argumentación de Lutier de la que tiene Aurelius, porque en esa vista, por ejemplo, salvo Lutier, todos los demás que argumentaron, salvo los amicus, pero las preguntas incluso de los jueces y de los apelantes, es interesante, partían de la premisa de que Puerto Rico es propiedad del Congreso y de los Estados Unidos. Incluso, y fue interesante, planteaban, si el Congreso hubiese querido, en vez de nombrar la Junta, pudo haberse apoderado del gobierno de Puerto Rico sin ningún problema y nombrarle una sindicatura a todo el gobierno de Puerto Rico. Eso ni se dijo, el planteamiento es, pero como el Congreso decidió que no iba a hacerlo así, sino que lo iba a hacer a través de un funcionario federal escribiéndolo allí, por la naturaleza del funcionario que escogieron, dice Aurelius, tenían que ir al Senado, sin rechazar que si hubiese querido el Congreso, enmendaba la Constitución, la quitaba, o como hizo en promesa, que es la manera como opera el gobierno de los Estados Unidos, porque aunque eso es una discusión que trasciende lo estrictamente jurídico y nos mete a las ciencias políticas, la manera que tiene de operar su territorialidad y el colonialismo norteamericano es que, para ser bien concreto, en vez de enmendarte unilateralmente la Constitución de Lela, te sonaría extremadamente crudo, te aprueban una ley que te la hacen inutilizable o te crea una estructura paralela al lado. Exacto. Si fuese el gobierno británico con sus colonias o Francia con sus colonias en África, sin ningún problema, hacía lo mismo, pero te la enmendaba directamente, porque la crudeza es lo que cambia, la manera como se ejerce el coloniaje, no el coloniaje, sino las formas, porque si fuese, por ejemplo, el gobierno norteamericano, nunca hubiese habido unos casos, el gobierno británico o el francés, casos insulares diciendo salvo derechos fundamentales, porque la manera como ellos operan, los british y los franceses, es que no tienen ningún cargo de conciencia, como tienen los norteamericanos con Inglaterra, ¿okay? Y se liberan la conciencia con aquello de los derechos fundamentales. Estados Unidos no opera así, ese Congreso no opera. Me estoy metiendo en el campo de la ciencia política, pero esa es mi impresión. No, claro, ¿Cómo estoy de opera? acuerdo. En vez de enmendarte de jure la ley 600 o la Constitución del Estado de la Nación, que a mi juicio tienen el poder para hacerlo, no que yo quiero que lo tengan, te la cogen y te la hacen inoperante. Y un poco eso está planteado en el circuito
el planteamiento de Lautier, por ejemplo, que comenzó enfatizando lo que dice Yanira y sobre todo con una crítica a los casos insulares, racistas, como sabemos, a históricos ya de tiempo, el juez Torruella no lo dejó continuar. El juez Torruella, que es el más crítico y está presidiendo este panel, le dijo, espérese, antes de que siga hablando de los casos insulares, si usted lo que está pidiendo es que nosotros los revoquemos, este no es el tribunal. Porque ya esa es la ley y eso le toca al Tribunal Supremo. Así que si usted quiere perder el tiempo en esa línea de argumentación, hágalo. Pero me gustaría, como que dice, hábleme de la cláusula de nombramiento, a lo cual Emanuel siguió con su argumentación, porque él está preservando su argumento, después lo aclaró, para si en su día esto llega al Supremo, pero después las preguntas todas fueron sobre el tema de nombramiento, nada de los casos insulares. Bueno, tenemos que ir entonces a nuestra segunda pausa y a nuestro regreso vamos a hablar del caso de Wanda Vázquez y el fiscal Jorge Díaz, y el juez, Jorge Díaz Reverón. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. De Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. En este tercer segmento vamos a hablar sobre el caso de Wanda Vázquez, que mañana se presentan unas denuncias por parte del FEI. Pero también me parece que es importante, Yanira y Carlos, hablar de lo que se hizo público ayer. La intervención del juez Díaz Reverón, que es el esposo de Wanda Vázquez, es el padre de la perjudicada en el caso de escalamiento, que es la génesis, bueno, parte de la génesis porque se plantea que hay otras génesis, ¿verdad?, previo a este caso, unos conflictos, unos antagonismos entre algunos protagonistas en este proceso. Me parece, Carlos, que en el programa anterior hablamos mucho del caso de Wanda y claro, bajo el predicamento de que la evidencia que existe es su presencia en una reunión en la cual ella no debía estar. A base de eso, el FEI quiere radicar unas denuncias, me imagino yo, violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental, porque hay mucha correspondencia en un artículo en particular que es que se penaliza el utilizar una posición en el servicio público para beneficio personal. Claro, si bien esa legislación se extiende o está más dirigida a beneficios pecuniarios, no necesariamente es pecuniario, puede ser algún beneficio de otra naturaleza, como bueno, pues mejorar las circunstancias de alguien en un caso o algo por el estilo, ¿no? Entonces que son delitos muy serios, ya sea, ¿verdad?, en el caso de Wanda o en el caso ahora del juez Jorge Díaz Reverón. A mí me parece, y con esto un poco quisiera lanzárselos a ustedes, de que la situación del juez Jorge Díaz Reverón, a quien también debo advertir, conozco y respeto, igual que a Wanda, son amigos, cosas que uno conoce, ¿verdad? Pero podemos discutir ese asunto sin ningún problema. A mí me parece que la posición del juez Jorge Díaz Reverón es más difícil que la de Wanda Vázquez. Me parece que haber hecho esa intervención que es imprudente, pero hacerla con la toga del juez, en sala, en la audiencia, utilizando las facilidades del tribunal, ya sea teléfono, ya sea el espacio, me parece realmente que lo pone en una situación bien delicada. Y yo comenzaba y escuchaba a algunos amigos que me planteaban, bueno, pero es que es difícil no entender la conducta del juez, porque es su hija, es su esposa,
se sienten que están siendo entrampados, se sienten en una situación desesperada. Y evidentemente en esas circunstancias actuó de esa manera. Claro, entonces uno tiene que preguntarse si los jueces, el estándar que le vamos a aplicar es un estándar normal, el que nos aplicaríamos a todos nosotros como seres humanos, o si realmente quien es juez y aspira a ser juez, se le debe pedir un estándar mayor en términos de prudencia, en términos de poder racionalizar que las cosas que puede hacer y las que no puede hacer. No sé, ¿qué ustedes creen? Mira, yo pienso que ya tenemos un ejemplo muy cercano con el asunto del juez, el issue del escándalo de WhatsApp. Los jueces, de acuerdo a su posición, tienen una responsabilidad muy grande con la imagen del tribunal, con la pureza de los procesos, con la transparencia. Y definitivamente que los jueces son personas, ¿no? Y las personas pues tienen diferentes situaciones que pueden estar afectando su trabajo. Sin embargo, no puede hacer uso de los privilegios que tiene a partir de su función, de su puesto, para poder adelantar asuntos personales, independientemente de que podamos decir que lo que el juez está haciendo en realidad no vaya a tener un efecto tan grande en el proceso judicial o en el proceso judicial en contra de su esposa, porque después de todo lo que estamos hablando es de que si un testigo pudiera o no dar declaraciones a la prensa o participar como testigo que no estaba instruyéndole de el contenido de las manifestaciones o el testimonio que fuera a dar, ciertamente el uso de su puesto, de su sala, de todo lo que implica el privilegio de la toga, es impropio, es altamente impropio y no debe ser pasado por alto. Ya sí. Uno podría ver un patrón, quizás incluso. A mí me llama la atención, Carlos, que él, porque yo he tratado de ponerme en sus circunstancias, ¿no? Y claro, uno no es juez, no tenemos una mayor libertad de movimiento y de acción. Pero fíjate que es fascinante que él no hace esto a escondidas. Él lo hace en la audiencia, frente a la secretaria, frente al alguacil. Y dice, estoy hablando con él y no estoy interviniendo. Es decir, yo creo que él no ha internalizado lo que realmente estaba haciendo, que es altamente inapropiado. Claro. Pero yo creo que es tanto su situación de desesperación, es tanta su situación de aprensión familiar, que realmente no tuvo la capacidad cognitiva de racionalizar lo impropio de su conducta. Sí. Y yo pienso que eso que tú estás diciendo va a ir, yo creo que en la parte de los atenuantes, cuando le imputen, como yo sé que le van a imputar, violaciones a los cánones de ética judicial, particularmente los cánones 30 y 32 y 33, que voy a hacer referencia ya mismo. Pero déjame mencionar algo sobre el meollo de la cuestión, que tú lo mencionabas al principio y lo dabas como una pregunta abierta. Tanto esos cánones de ética judicial, pero sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre ética judicial, es clara y contundente. El estándar que mide a los jueces y juezas de ética no es el de los abogados y abogadas o cualquier otra persona en Puerto Rico. Es mucho más exigente. El que quiera ser jueza y jueza en este país casi tiene que ser un superhombre y una supermujer. Así mismo es. Y si no estás dispuesto, no puedes ser juez y jueza. Pero como aquí muchas veces no se llega a ser juez, bajo esos criterios tan estrictos que yo he dicho, pues la fragilidad humana opera. Y aun cuando se trate, por lo que se dice, de un juez que salvo esta mancha, posiblemente no tenga más ninguna, va a ser dura y va a ser muy determinante. Porque hay que efectivamente, mira, para ponerlo en términos, si lo quieres todavía más sencillo, ¿por qué los jueces en este país, contrario a ti y a mí, no podemos hacer expresiones políticas, ni podernos enfrentarnos en polémicas públicas con las ramas políticas de gobierno? Porque se exige un estándar mucho más riguroso. Yo podría darte ejemplos de decisiones del Tribunal Supremo, desde presentarse a la Autoridad de Energía Eléctrica, yo soy juez para que me den un servicio y el tribunal lo ha castigado. Desde utilizar el puesto para ayudar a citar testigos en casos de amistades o personales o involucraciones afectivas de los jueces para resolver serios problemas personales. Desde uso de recursos para temas de salud. No importa, el Canon 33 es bien específico. Tú no puedes usar los recursos de la rama judicial
ni de ninguna otra rama del gobierno para beneficio personal. Y si tú quieres ayudar a tu esposa que está asumiendo la posición del juez, vamos a asumirlo para poner discusión en una tragedia. Incluso si quieres decirle una fabricación, que lo que está en juego es el Estado de Derecho en Puerto Rico, ponle todas las buenas razones que él pueda haber tenido en lo personal para ayudar a su esposa. El canon es radical. Tú no puedes usarlo para beneficio personal. Entonces tú dices, no lo hizo, hizo las advertencias. Te estoy diciendo que si se lo hubiese encontrado en Costco, hubiese tenido el mismo problema. Es más, el de él es peor, porque lo hizo dentro de sala y pensó, pues yo creo que eso es un problema serio que pensara así, que con decir, no estoy influenciando, se estaba curando. Mira tú si hay un issue quizás aquí de, no sé, yo no sé ni qué decirte, porque ya él tendrá todas las buenas razones, que estoy seguro, las defensas que podrá tener para eso. Que el abogado, que también está haciendo su trabajo y está por ahí, ¿verdad? Viendo, fíjate lo que hizo, no se reunió en sala, le dijo, no, vamos a reunirnos afuera. Ese es el abogado que le debe menos a la sala que lo que le debe el juez. En otras palabras, la tiene muy difícil, la tiene muy difícil. Y fíjate cómo esto se sigue complicando, porque fíjate, mañana el país tiene ante sí un reto bien grande y sobre todo la rama judicial. Porque hay dos versiones de lo que sucedió. Y hay un juez o una jueza, no sé a quién le toca, que tiene que decir si conforme eso hay la posible comisión de un delito. Si estamos hablando de algo de poca monta, si estamos hablando de algo que sea de poca monta, es delito. Si hay insuficiencia de prueba, el juez, por ejemplo, o jueza mañana no puede tomar en consideración las imputaciones que se le están haciendo el FEI de cuál es la verdadera razón de esto. Entonces que mañana es una pérdida para todos. O sea, no importa lo que suceda, hay una pérdida por las imputaciones serias que en los dos lados. Pero sobre todo el reto es grande para ese juez y jueza. Que yo tengo mucha fe, porque la inmensa mayoría de los jueces y juezas de este país son así. Eso lo digo yo, lo he visto. Lo vi por muchos años en la Comisión de Disciplina Judicial. Son gente seria, ética, estos son excepciones, pero fragilidad humana siempre sucede. Mañana ese juez tiene que resolver conforme lo que ve allí, lo que le presente ahí. No importa lo que le digan después. Pero ahora se ha complicado, porque resulta que lo que se ha hecho antes es arrojarle sombra a la rama judicial. Y fíjate que al igual que sucedió, ya se habla muy bien de la rama judicial, con el juez de los WhatsApp, la rama judicial tan pronto tienen conocimiento de la publicación por la prensa de lo que había sucedido, inmediatamente, porque la rama judicial, como se gobierna a sí misma y se disciplina a sí misma, y el país tiene con razón que estar bien pendiente, contrario a la legislatura, al Ejecutivo, que cuando hay un problema ético dice, no he recibido querella, si la recibí no está jurada, eso no hay conocimiento personal. Eso no opera en la rama judicial. Su reglamento dice que de su propia iniciativa, no importa cómo se entere la rama, a solicitud de alguno de los jueces o como sea, ellos están obligados a iniciar un proceso de investigación que yo no tengo la menor duda que se va a iniciar y va a culminar por donde sea. Que es lo que siempre dije que iba a pasar con el WhatsApp. El primer informe que yo dije que va a salir aquí va a ser el de la rama judicial. Es verdad que el proceso no ha acabado, pero el primer informe que salió fue el de la rama judicial. Se ha complicado porque después todo el mundo quinta enmienda, ¿no? Por todo lo que sucedió. Pero empezaron rápido, y eso lo digo porque otra vez lo de ayer, que puede tener todas las justificaciones que sea, es muy serio, que va a tener unas implicaciones muy serias para ese juez, pero no puede el país todavía perder fe en su rama judicial, porque mañana la vamos a ver en juego. Pero mañana lo más terrible es, Carlos y Yanira, es que mañana no hay un final feliz. Correcto. Porque si hay causa, y esa es la conducta que se imputa bajo los hechos que hemos discutido, a mí me parece que se está presionando indebidamente unos hechos para imputar unos cargos que no los justifican si se fuera el escenario. Así que eso sería lamentable. Tenemos que ver también, Julio, Ajá. porque yo creo que todos estamos pendientes, yo he entendido muy bien tu posición sobre eso. ¿Cuál es la prueba? Es decir, porque nosotros sabemos lo que dicen que va a haber. Claro. Lo que dicen que va a haber. Segundo, yo no sé si en efecto, y tú me puedes ilustrar, si mañana hay derecho a la prensa a estar presente en regla 6, o si eso es a discreción del juez, o si va a someterse, ¿te acuerdas que hay todo a unas implicaciones de que a lo mejor se somete por declaración jurada conforme lo permite, o si va a haber desfile de testigos? Lo que yo esperaría, es más, yo te voy a decir una cosa, que el juez no está obligado.
El juez no está obligado, y si alguien sabe de este tema eres tú y Enrique Vélez. Si yo fuera juez o jueza mañana, no importa lo que hiciera, motivaba mi decisión. La decía. Mire, encontré por esto. No encontré por esto. Si yo fuese ese juez o jueza, porque lo que está involucrado mañana ya tiene una carga, sobre todo con esto que pasó ayer, tan terrible. Pero coincido contigo, mañana no hay ganador. No, porque el otro escenario es que si no hay causa, que es lo que yo espero, o sea, lo que yo anticipo, si eso es la prueba, entonces, ¿dónde queda el FEI? ¿Dónde queda ese cuerpo tan importante para fiscalizar la conducta de los funcionarios públicos? Así que, o sea, y luego de esto, de una denuncia de la Secretaría de Justicia donde dice que se le quería fabricar un caso. Pero además de eso, pueden seguir para arriba. O sea, la no causa no significa que se acabó. Claro. Pueden buscar, puede ir en alzada. O sea, que esto es la de no acabar. Yo pienso que sería muy difícil y que de hecho el juez puso la situación más difícil ahora para su esposa. Porque por lo menos en términos de la opinión pública, parecería como que algo tiene que esconder o algo tiene que manipular en el asunto, en el caso de su esposa. A mí me parece que siendo regla 6 ese momento inicial donde solamente se necesita una muy poca evidencia y regularmente los tribunales por lo general encuentran causa. Yo pienso que va a estar muy difícil para ese juez, para esa jueza, hacer una determinación de no causa en este momento. ¿Para qué no es un delito típico? Yo diría que en los delitos no típicos, la vista de regla 6 se torna un poco más rigurosa en cuanto a exigencia y además, de prueba. si es que lo que se imputa es solo la participación en esa reunión, pues es que tampoco sabemos qué es lo que hay ahí, ¿entiendes? Pues bueno, tenemos que ir a nuestra tercera pausa y a nuestro regreso vamos a hablar sobre el quinto trayecto Dignidad, su temática, en qué consiste y cuál es el propósito de ese próximo trayecto. Regresamos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien, nuestra última sesión. Vamos a hablar de varias cosas en esta última oportunidad, sobre todo algunas actividades muy interesantes que tenemos pautadas. Una ya para comenzando mañana en la tarde
y otra el semestre que viene. Habíamos hablado de dignidad, pero vamos a comenzar a hablar sobre el encuentro energético que se titula Transformando el futuro energético desde las comunidades. Una visión muy distinta desde el punto de vista de la energía, acceso, producción de energía. Nos acompaña Verónica González. Hola, Verónica. Buenas tardes, gracias por tenernos. Háblame de la actividad, háblanos. Súper. El encuentro energético surge del interés de nuestra clínica de asistencia legal y de algunas organizaciones aliadas como el Sierra Club, el Comité de Diálogo Ambiental, en discutir la generación y transmisión de de energía en Puerto Rico. Después del huracán María sabemos que esto ha estado en la mente de todos. Primero, en la forma en que recibimos energía y cómo la producimos y el impacto que eso puede estar teniendo sobre nuestro medio ambiente, sobre el cambio climático y el impacto que eso tiene sobre nosotros. Así que decidimos auspiciar este evento en que vamos a estar discutiendo dos facetas de la producción de energía en Puerto Rico. La primera son los impactos sobre el medio ambiente que tiene la generación de energía. Vamos a enfocarnos principalmente en la quema de carbón como combustible. Sabemos que la quema de carbón es probablemente el peor contaminante en términos de cambio climático. Produce más CO2 que otras formas de energía. Y también tiene un impacto en todo el trayecto. El carbón que quemamos en Puerto Rico viene de Colombia. Así que vamos a empezar discutiendo el impacto que tiene esa extracción en Colombia, en comunidades indígenas y afrodescendientes que son desplazadas y ven sus recursos naturales afectados por las minas. En Colombia viene el representante de la comunidad Wayuu, en la Guajira colombiana. También vamos a hablar con las comunidades en Puerto Rico que viven cerca de la planta de carbón y que han vivido con los depósitos de ceniza que están de nuevo en la prensa recientemente por la aprobación del nuevo reglamento para los usos beneficiosos de las cenizas. Esa misma noche también va a estar con nosotros el relator especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos para discutir las implicaciones de los tóxicos sobre los derechos humanos y las obligaciones de los estados en este aspecto. El segundo día vamos a hablar de cuáles son nuestras alternativas. Vamos a hablar del gas natural y las limitaciones que tiene el gas natural como un combustible de transición. Vamos a hablar también de los proyectos comunitarios que ya se están dando, porque la transformación energética en Puerto Rico ya comenzó. Múltiples proyectos comunitarios de bien pequeña base, pero que están teniendo un impacto a través de la utilización de placas solares en sus techos, creando Verónica, pequeñas redes. ¿Piensas que el huracán María en cierta medida un poco catapultó la deseabilidad de repensar esto o dilata más la discusión y la implantación de métodos alternos a la producción de energía? Sin duda, yo creo que lo que hizo fue impulsar la discusión. Primero porque teníamos más presente que nosotros vamos a sufrir bien directamente los impactos del cambio climático. Sabemos que en el Caribe tal vez reduzca el número neto de huracanes, pero van a aumentar los huracanes de mayor categoría. Así que huracanes categoría 4, categoría 5 van a ser la nueva norma. Yo creo que eso está presente, en qué va a pasar si nuestro sistema energético está preparado para enfrentar otro huracán María o otro Irma. Por otro lado, sin embargo, el proceso de reconstrucción, por cómo funciona el Stafford Act, no permitía que en ese momento tuviéramos esa discusión. La prioridad, y ciertamente en términos de política pública también, era que había que levantar la red, la que había, como fuera. Lo importante era que la gente tuviera luz en su casa. Pero ahora que ha pasado esa etapa de emergencia, tenemos que considerar si es el sistema que queremos más a largo plazo. Y hay varios proyectos en la legislatura, uno que presentó el senador Larry Selhammer, el gobierno, la Fortaleza está promoviendo otro, el gobernador dice que para 2050 vamos a estar en 50% de fuentes renovables, ¿no? Así que la discusión se ha mantenido viva y tal vez está más que nunca. ¿Y cuándo va a ser el encuentro? ¿Y tiene costo? ¿La gente puede venir? Claro, el evento va a ser el 7 y el 8, el 8 de diciembre aquí en nuestra facultad, en el Teatro de la Facultad, está abierto al público y no conlleva ningún costo. Así que pueden venir. Lo que le estamos pidiendo para saber cuánta gente viene, que se registren, pero no hay ningún costo para hacer eso. ¿Y dónde se pueden registrar? A través de la página de Facebook del evento, que te lo pueden conseguir a través de nuestra página de Facebook de Interderecho, o a través de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental ANDA, o a través del Sierra Club. Pues muchas gracias, Verónica. Mucho éxito en esta importante actividad. Qué bueno que se celebra acá en la facultad. Muy contento. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo aquí en nuestra escuela. Bueno, mucho éxito. Pues qué bueno. Y excusamos ahora a Verónica porque está en todos los procesos organizativos del encuentro. Eso es así. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Yanira, para los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven,
Cuéntales, ¿qué es el Trayecto Dignidad? ¿Qué es este invento de Juan Correa? Sí, bueno, no es un invento de Juan Correa solamente, es un invento de algunos profesores y profesoras, estudiantes, organizaciones sin fines de lucro, que desde el 2011 estamos haciendo una campaña de derechos humanos en Puerto Rico que incluye montarnos en unas guaguas e ir directamente a diferentes pueblos de la isla llevando información sobre derechos humanos y a la vez haciendo una investigación sobre distintos temas. En el 2011, que fue el primer trayecto, el Trayecto Dignidad 1, fue sobre conocimiento general en derechos humanos. En ese momento, en esa investigación, nos dimos cuenta de que en Puerto Rico la mayor parte de la gente no sabe nada de qué son sus derechos humanos. De hecho, más del 50% de las personas entrevistadas no pudieron identificar ni un solo derecho humano. Así que eso estableció claramente que había una gran necesidad de que se hiciera un trabajo educativo sobre el tema de derechos humanos en Puerto Rico. Después de eso, cada 2 años hemos establecido un nuevo trayecto con un tema específico. Hicimos el tema de racismo, el tema de salud. El trayecto 4 fue el tema de derecho a la autodeterminación y ahora estamos organizando el trayecto de dignidad número 5. Este trayecto 5 va a trabajar con el tema violencias, género y derechos humanos. Sabemos que en Puerto Rico estamos viviendo una situación de emergencia nacional por la violación de derechos humanos a las mujeres en particular. Ya llevamos 23 mujeres asesinadas. En el día de hoy salió la noticia de otro asunto grave de violencia doméstica cuando un hombre lanza por un puente a una mujer, a su compañera, y aunque todavía la mujer está en estado crítico, demuestra la situación tan grave que estamos viviendo de violencia doméstica. Como ustedes saben, hace unas semanas un grupo de mujeres solicitó al gobernador de Puerto Rico que emitiera una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional por la situación de violencia doméstica y eso no ha ocurrido. Vamos a trabajar con este tema tan importante. Vamos a hacer una investigación de tipo acción participativa en la que vamos a trabajar cómo está enraizado en la mente de la mayor parte de las personas estas ideas patriarcales que de alguna forma explican por qué en las relaciones de pareja una de las partes, generalmente el hombre, entiende que tiene control sobre el cuerpo y la persona de su compañera consensual. Así que es importante que estén pendientes a este nuevo proyecto que va a ocurrir en marzo del 2019 y vamos a estar trabajando arduamente para organizar ese trabajo. Pues gracias, Yanira. Yo creo entonces que esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta enero del próximo año 2019, que sería entonces el comienzo de la tercera temporada de este programa. Hay que recordar también, me dice el productor que les recuerde y les informe a ustedes que los estudiantes están en periodo de exámenes y que por lo tanto les deseamos mucha suerte durante ese proceso. Bueno, felicidades a todos y todas, feliz año nuevo y regresamos como para enero 15, enero 16, será hasta entonces. Hasta luego. Muchas gracias, feliz Navidad.